Listo, ya estoy grabando. Perfecto. Ok, quiero que miren los enlaces y miremos el último archivito que nosotros estábamos revisando del ejercicio. ¿Listo? Es decir, la página número 4, donde nos pedían hallar la posición de las dos partículas. Casi que lo dejamos empezando porque empezamos a hacer un ejemplito de cómo obtener la última ecuación de cinemática que pensé que la tenía en esta. ¿De acuerdo? Velocidad final igual que. Vamos a hacerlo ahora sí. Bueno, ¿ustedes están viendo bien el tablero? Vamos a ver. Voy a hacer aquí un pequeño esquema igual. ¿Se ve esto que está escrito? ¿O hace falta hacer zoom? No, ahí está bien. ¿Sí? Vale. Creo que si comparten la cámara, como, es decir, compartir pantalla, avanzado, cámara como pantalla, funciona muchísimo mejor, lo pueden hacer para todas las clases. ¿De acuerdo? De pronto su profesor no tiene que estar preocupándose por hacer zoom aquí o hacer zoom acá. Creo que se ve toda la pantalla, o sea, todo el tablero. No estoy mal. Bueno, ¿y ustedes ven bien? Listo. ¿Eso es distanciamiento? No mentiras. Hagan lo que quieran. Esto, bien. Tengo acá la partícula 1 y la partícula 2. Ojo, estas dos partículas van a tener cada una cierta trayectoria. Por supuesto, la partícula 2 va a tener una trayectoria parabólica completa y esta va a tener una media parábola, semiparabólica. ¿Listo? Por acá en algún punto las dos van a colisionar. Es decir, en ese punto, los dos vectores de posición, el de la partícula 1 y la partícula 2, tienen que ser iguales. ¿Sí? Esa es la condición de solución. ¿Por qué? Porque recuerdan el enunciado. Se lanzan dos partículas en el mismo instante de tiempo como lo muestra la figura. La primera se mueve con una velocidad de sus 1 en i. Ese es un dato que yo conozco. Conozco la magnitud de la velocidad y conozco la dirección de la velocidad 1. Me dicen, desde una altura h en metros. ¿Listo? Y la segunda partícula se lanza con una velocidad de magnitud v sub 2 igual a 2 v sub 1. Esa no la puedo escribir acá. Ya les digo por qué. Porque conozco la magnitud de la velocidad 2. Simplemente va a ser el doble de la 1.
pero algo que no conozco, el ángulo. ¿Qué quiere decir? Que conozco la parte escalar, pero no la parte vectorial. No sé cómo será esa velocidad si la descompongo en el seno y en el coseno de teta. ¿Listo? Bueno, seguimos leyendo. Y formo un ángulo θ con horizontal, ya lo coloqué. Hallar el ángulo θ y el tiempo t en el instante que se encuentran las dos partículas. ¿Listo? Esta es la condición de solución para este ejercicio, que las dos posiciones tengan que ser iguales. Para escribir esos vectores de posición, lo más conveniente pues sería primero escribir las coordenadas, es decir, cuánto sería la posición en X, por ejemplo, para la partícula 1. ¿Alguno tiene una idea? ¿Es acelerada? ¿Es constante? ¿De qué manera sería? Ojo, el movimiento en X es un movimiento rectilíneo uniforme. Quiere decir que la aceleración en X va a ser 0. Por lo tanto, el término de la aceleración no va a estar, pero sí va a estar el término de la velocidad. ¿Listo? ¿A qué sería igual la posición en 1? Ya 1. Ya 1. ¿Cuánto es la velocidad en X para la primera partícula? En la que está dibujada. ¿Ni idea? Ay, María. ¿En serio? Le voy a escribir la velocidad inicial como vector para la partícula 1. Ya está. Aquí está. ¿Cuánto vale la componente en X para la partícula 1? ¿Es en serio? Es una pregunta trivial. Mírenla, es 1. Es el término de la velocidad. ¿Acá tendría la aceleración? No, porque es igual a 0. Ese término no va a estar. Pero si está la velocidad en X, que sería v sub 1 por el tiempo. ¿Listo? Ya que los dos ejercicios, los dos lanzamientos, perdón, comienzan en la misma posición, yo puedo llegar y decir que esta posición acá es la posición inicial igual a 0. Es decir, van a comenzar en el origen de coordenadas y no tengo que colocar aquí el X sub 0. Porque es simplemente 0 también. Esa sería toda la ecuación para la posición 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? ¿Qué opinan los demás? Ay, Dios. Bueno, voy a escribir este vector de velocidad 2. Completico. ¿Cuál sería la componente de la velocidad 2 que va en el eje X y que sumado con la velocidad en el eje Y me da el vector completo? Miren el triángulo que tengo formado. ¿Conozco la hipotenusa? Sí, es básicamente 2b sub 1. Quiero conocer el lado adyacente al ángulo. ¿Qué relación trigonométrica me relaciona el ángulo, la hipotenusa y el lado adyacente? Para conocer la componente de X, de la velocidad 2. ¿Y qué? El coseno de θ. Es decir, aquí tendríamos 2 veces la velocidad 1 por el coseno de θ. ¿Para qué componente? Para la componente en. ¿Listo? ¿Qué estoy desconociendo? El ángulo. No conozco el coseno de θ. Más la componente en y. Si esta era con coseno, la siguiente es con seno. Esta va en dirección de x positiva, positivo. Esta va en dirección de y positiva, positivo también. ¿Listo? Es importante conocer estos vectores de velocidad inicial. Velocidad inicial. ¿Por qué? Porque con ellos voy a conocer la ecuación de posición. Bueno,
Vamos a escribir ahora, puede ser x2. De nuevo, ¿la partícula 2 tiene fuerza gravitacional o tiene alguna clase de aceleración en el eje X? Muchachos, no me olvide lo siguiente. Las dos partículas, ojo, las dos partículas están afectadas por la misma gravedad. La aceleración de las dos va a ser igual a menos que en el eje Y. Es decir, es un vector de aceleración que viene hacia abajo. ¿Ok? ¿Vamos a tener aceleración en el eje X para alguna de las dos partículas? Si solamente tenemos aceleración hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Por qué qué? Porque no está todo la relación no horizontal. Exacto, la aceleración no horizontal. Lo que quiere decir que para los dos movimientos en X vamos a tener cero aceleración. Acá tampoco va a estar, pero sí va a estar una cosa, la velocidad inicial en X. Dos veces la velocidad 1 por el coseno del ángulo. ¿Listo? Más la posición inicial, que una vez más, como empiezan en el mismo punto, pues es cero. Estas son las dos ecuaciones para la posición en X de las dos partículas. Ah, y por supuesto, por el tiempo. Velocidad por tiempo. ¿Hasta ahí está claro? Bueno, vamos a escribir las ecuaciones para Y. Hay un término que nunca es opcional cuando escribimos una ecuación para Y de movimiento parabólico. ¿Por qué? Porque tenemos de nuevo la fuerza gravitacional. Es decir, para la partícula 1 tenemos una aceleración hacia abajo menos que por el tiempo al cuadrado sobre 2. Siempre tiene que estar ese término. La pregunta es, ¿la partícula 1 tiene velocidad inicial en el eje Y o no? ¿Y cuánto sería? La 1 es esta. Sería la aceleración. La velocidad inicial. ¿Tendríamos en el eje vertical? Velocidad inicial. Pero Cero. Eso es un vector, sí. ¿Le quiere que le ponga la componente? Está bien, aquí está. Cero. Toda la velocidad la tenemos invertida en el eje horizontal. ¿Listo? Quiere decir que ese valor de la velocidad por el tiempo no va para el eje Y. Falta uno, la posición inicial de sub cero. Tenemos una posición inicial con respecto al eje Y para la partícula 1, ¿cuánto sería? H. Altura, h. ¿Listo? Término cuadrático, término lineal es cero, término independiente o posición inicial. ¿Está claro cómo estoy haciendo las ecuaciones? ¿Y ustedes? Bueno, ¿bien? Vamos a ver. Posición. Ah, por cierto, no sé si sepan que realmente el pico y cédula no está funcionando, ¿no? A cualquiera está entrando en cualquier momento. Sacan el código QR y entran en cualquier instante a la UIS. Si dicen que van para deportes, más fácil todavía. Entonces no tienen por qué restringirse por ese pedazo. Bueno, para la partícula 2, ¿vamos a tener aceleración? Sí, estamos en el mismo planeta. Menos que por el tiempo cuadrado sobre 2. Hay velocidad inicial para la partícula 2 en el eje Y. ¿Qué dice? ¿Y esto?
sea, tenemos velocidad inicial. Yo estoy lanzando una partícula desde una altura completamente vertical, perdón, completamente horizontal, es decir, pura velocidad en el eje X, simplemente sale derechito. Pero la otra que estoy lanzando desde el piso, la estoy lanzando con un ángulo. Por lo tanto, va a tener componente para X y componente para Y. Ah, perdón, esto es para Y. Otro. ¿Listo? Bueno, esta es la velocidad inicial en el eje Y, más 2 veces la velocidad 1 por el seno del ángulo por el tiempo. ¿Hay posición inicial para la partícula 2? ¿Cuánto sería en el eje vertical? 0, porque está en el piso. ¿De acuerdo? Así que aquí ya terminamos las ecuaciones. Miren las cosas que yo quiero conocer del ejercicio. Me dice hallar el ángulo θ y el tiempo t en el instante que se encuentran las partículas. Cuando las dos partículas se encuentran es porque sus posiciones son iguales. Es decir, el ejercicio se va a solucionar cuando las posiciones en X sean iguales y cuando las posiciones en Y sean iguales. ¿Listo? Podemos empezar con esta. Podemos igualar las dos ecuaciones. Me quedaría velocidad 1 por el tiempo, que es el único término que sobrevive, igual a 2 veces la velocidad 1 por el coseno del ángulo, por el tiempo t. Ah, ok. No entiendo cómo funciona. Bueno, pregunta, ¿está claro hasta acá? ¿Tiene alguna duda de cómo tuvimos estas dos ecuaciones? Ya copiaron este pedazo porque quiero limpiarlo, es decir, quiero dejarlo lo más limpio posible, simplemente es 1 por el tiempo. ¿Listo? No se les puede olvidar, siempre una ecuación de movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para la posición la puedo escribir casi que con la misma forma. Por ejemplo, para X, aceleración en X por el tiempo inicial más la velocidad en X inicial, perdón, al cuadrado, por 2, por el tiempo más la posición inicial. ¿La quiere transformar a una ecuación de Y? Pues ponga Y y Y sub 0. Es un movimiento rectilíneo uniforme, esto es 0, porque no hay aceleración. Es uniformemente acelerado, esto es constante. ¿Listo? Es todo lo que necesitamos saber. ¿Qué pasa con esta velocidad inicial? Bueno, hay que descomponer el vector en senos y cosenos. Eso es lo único si hace falta. Si quisiéramos hacerlo con esto, pues básicamente es 1 por el coseno de 0 grados. ¿Cuánto me da el coseno de 0 grados? Porque el ángulo que hay aquí con respecto a la horizontal es 0. ¿Coseno de 0? 1. 1. Y es 1 por el seno de 0. Es decir, 0. Puede salir por la misma metodología. ¿Listo? Bueno, ya tengo las dos ecuaciones de la posición igualadas. Miren las cosas que se me van a cancelar. La velocidad inicial. El tiempo. ¿Con qué me quedo? Ah, perdón. Cancelé a 1. ¿Listo? No estoy restando, no estoy cancelando, dividiendo. Es decir, es el equivalente, puede ser a dividir a ambos lados por beso 1 por t. Así que la cancelación no es una resta, la cual sí me da 0. Me da 1 porque tengo el mismo término a ambos lados de la ecuación. ¿Listo? Casi que aquí, yo creo que lo pueden ver, puedo llegar a sacar cuánto es ese coseno del ángulo.
un medio. Y si saco el ángulo con el coseno inverso, que esto debería ser igual o aproximadamente a lo que diga el calculador. ¿Cuánto es el coseno inverso de un medio? ¿Cuánto? 30 grados. ¿Confirman? Los que están por allá en la casa. ¿Cuánto es el coseno inverso de menos de un medio? Coseno a la menos 1. Pero a mí me da 60. 60 grados. Okay. Ojo, observemos de dónde salió este 2. ¿Alguien sabe de dónde tuvimos este 2? El 2 coseno. Y ok, entonces de acá, ¿de dónde salió este 2? Esta es una condición inicial del ejercicio. Es decir, el enunciado del ejercicio me dice la velocidad 2 es 2 veces la velocidad 1. Podría llegar a decirme el ejercicio, la velocidad 2 es 3 veces la velocidad 1, o 4 veces, o 5 veces. ¿Qué quiere decir? Que conforme cambie esta velocidad, también va a cambiar el ángulo de lanzamiento. Aquí hay una condición física que no es visible, pero ahorita la vamos a ver cuando analicemos las velocidades. Ya vamos allá. Bueno, ya obtuvimos el ángulo de lanzamiento, que es una de las cosas, y la otra es el tiempo. Vamos a mirar la de esta ecuación, la de Y. Si igualo y1 igual a y2, me quedaría menos g por el tiempo al cuadrado sobre 2 más h. ¿Listo? Igual a menos g t cuadrado sobre 2 más 2 veces 1 seno de teta por t. ¿Pueden tomar un pantallazo de cómo se ve la pantalla compartida y la mandan, por favor? Para mirar si están viendo las cosas bien. Gracias, David. Creo que quedó bastante bien. Recuerden, muchachos, la clave es compartir la segunda cámara como pantalla. Por si acaso tienen algún inconveniente con sus clases, creo que sí podrá funcionar. ¿Eso sale así cortado? Es decir, ese pedacito de la pantalla de... Aquí la X está mochadita. O sea, la foto que me mandaron está desde acá. ¿Sí? ¿Ese pedazo no lo pueden ver? Sí, profe, sí, así como está, como se la mandé así está. Aquí está cortado. Sí, ese pedacito. O sea, se ve solo media X. Ok. Acá dice MR1, movimiento requiere uniforme, es la única información que se perdió. Pero bueno, ya lo puedo. Va a tocar que me manden una foto antes de cada clase y saber cómo está la cámara. Aunque yo creo que yo puedo verlo. O sea, bueno, una cosa a la vez. Listo. Ojo, yo puedo pasar este término al otro lado a sumar. O este lo puedo pasar a sumar acá. En cualquiera de los dos casos, si yo tengo términos que se están sumando y son idénticos, adiós. ¿Qué quiere decir? Que en la ecuación no me va a aparecer el término cuadrático. ¿Qué me sobrevive? Que la altura es igual a 2 veces la velocidad 1 por el seno del ángulo y el tiempo.
De acá ya obtuve el ángulo de lanzamiento, ya tengo la velocidad, me falta solamente el tiempo. ¿Listo? ¿Conozco toda esta ecuación? Sí, ya conozco el seno de teta y conozco S1 y conozco H. Es decir, lo puedo calcular. Vamos a darle unos datitos aquí rápidamente para que hagamos una comprobación. Podemos llegar y decir V1 es igual a 10 metros sobre segundo y H puede ser 5 metros. ¿Cuánto me daría el tiempo con estos datos aproximadamente? ¿Ya? Porque si el seno de teta se da que alguna operación no se deja. No, será de 60. O sea, ya conocemos teta. Ah, Colabóreme con la calculadora. Esta gente. Daniel, ¿por qué apagó la cámara? ¿Saben qué pasa? 21,5 segundos. ¿En serio? ¿Confirman? 20 segundos en el aire. 10 metros sobre segundos, 5 metros. ¿Sí? ¿Así les digo? Está un poquito grande el tiempo. Pero listo, resultado. Ojo. En medio 0.29. y también. Entonces, ¿qué te pasó? Es que no me la calculadora. Ah, estás con celular. Sí. Ok, más difícil. Pero me he dado cuenta que yo les jugaba con un pad mouse y un emulador de calculadora a su velocidad de calculadora. Muy mala. ¿0 punto qué? ¿0 punto qué? 0.29. 0 punto. Ok, perfecto. Gracias. Segundos. Listo. Ya tenemos el tiempo de colisión. Ojo, miren algo muy, pero muy importante que tiene que ser cierto. La posición 1 evaluada en el tiempo de colisión tiene que ser igual a la posición 2 evaluada en el tiempo de colisión. Básicamente porque así pude hallar el tiempo, aunque el tiempo lo hallé realmente con la segunda ecuación, con la de Y. Puedo saber en cuánta distancia horizontal y a qué altura se chocan si hago una ecuación para X y una ecuación para Y. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar esta primera, no creo que alcancemos a hacer las dos. ¿Qué es X1? Velocidad 1 por el tiempo. Velocidad 1 por el tiempo. El tiempo lo tengo acá. H sobre 2 veces 1 seno de teta. ¿Listo? ¿Qué es X2? 2 veces la velocidad 1 por el coseno de teta. 2 veces la velocidad 1 por el coseno de teta. Y por el tiempo. Es decir, es.
¿Listo? ¿Puedo llegar a cancelar algunas cositas? Sí, bastantes. Puedo cancelar aquí la velocidad 1. Puedo cancelar aquí también la velocidad 1. Acá puedo cancelar el 2, de hecho. Puedo cancelar h del lado izquierdo por el h del lado derecho. Puedo cancelar el seno que está a ambos lados de la igualdad. Vamos, si tiene el resultado tan particular. ¿Qué me quedó de este lado? ¿Qué no pude cancelar? El 2. Es decir, aquí tengo un medio. ¿Y qué tengo acá? ¿Qué no pude cancelar? Coseno. Coseno de teta. ¿Ya hemos visto ese resultado? Sí, claro. Es la condición de que coseno de teta es igual a un medio. Está bien, o sea, no tengo que volver a hacer el ejercicio. Yo sé que mi funcionamiento está bien. Quiero que miremos qué pasaría con las ecuaciones de velocidad. Aquí están las de posición. Básicamente derivándolas con respecto al tiempo, es decir, eliminando esta t, me quedarían las de velocidad. Es decir, velocidad 1 en x es igual a la velocidad 1, listo. Y la velocidad 2 en x es igual a 2 de sub 1 por el coseno del ángulo. ¿Listo? ¿A qué es igual el coseno del ángulo? De nuevo. A 60. Bueno, sí. El ángulo. Teta de 60. Pero cuando tengo el coseno del ángulo es igual a un medio. Un medio con 2 se me va a cancelar. Y me queda de 1. ¿Por qué ese resultado? ¿Por qué en x las velocidades en cualquier instante de tiempo son iguales? ¿Qué opinan? Bien. Esa es una condición física para el choque y tiene que cumplirse siempre. Piensen un minutico. Psicoanalícense. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué las velocidades en X para los dos lanzamientos tienen que ser iguales según esta ecuación? Tienen que ser iguales. Para que cumpla la de chocan allá. Miren algo muy interesante que pasa en el eje X. Porque depende del tiempo. Es el único... No, de hecho la velocidad no depende del tiempo, es constante. Es decir, aquí la tenía constante, aquí la tenía constante. Simplemente reemplacé con los resultados que ya me están dando. La velocidad de los dos cuerpos en el eje X... ¿Por qué tengo esto? La velocidad de los cuerpos en el eje X tiene que ser igual. ¿Por qué? Porque es el único eje que no tiene aceleración. Para nada. Ese eje, la velocidad con la que salga el objeto va a ser la misma velocidad final. Imaginemos que este objeto salga con una velocidad horizontal un poquito más grande que la otra. La colisión sería más o menos así. ¿Cuándo se chocan? Nunca. ¿Por qué? Porque este objeto se movió más rápido. Si el de arriba sale con una velocidad X un poquito más grande, la colisión sería así. ¿Qué pasa? Que nunca se van a colisionar. ¿Cuál es la única condición para que se colisionen realmente? Que las velocidades horizontales sean idénticas. Salen y chocan acá al mismo tiempo. No hay otra posibilidad. O sea, yo sé que eso no le pregunta al ejercicio, pero vale la pena analizar todo lo que se pueda, ¿no? Exprime esa vaca hasta que tengas todo lo que quieres. Profe, en dado caso que hay un ejercicio donde nos pidan analizar eso, ¿nos tienen que dar una aceleración de inicio de cada uno? Los dos tienen la misma aceleración inicial y final, es constante. A ver. Desde el instante en el que yo suelto una partícula y dejo que evolucione su movimiento, está sometido a la misma fuerza gravitacional. Le quito la normal, por así decirlo. Pero eso ya es el segundo corte, ¿no? Este objeto no tiene movimiento simplemente porque mi normal, de la mano, y el peso son 0. Pero una vez yo quito la normal, el cuerpo le actúa solamente una fuerza, la fuerza gravitacional. Va a tener una aceleración igual a la gravedad. Es sin despreciar el rozamiento, ¿cierto? Sí, despreciando el rozamiento.
Porque si le ponemos rozamiento a las cosas, hay una fuerza que... La fuerza de la movimiento se opone siempre al movimiento. Entonces, si es una caída libre, pues bueno, fácil, va hacia arriba. Pero si es un movimiento parabólico, la fuerza de rozamiento va con la parábola, con la trayectoria parabólica. Pero bueno, para analizar eso necesitamos casi ecuaciones diferenciales. Vamos a ver. Si alcanzamos a hacer este. ¿Les quedó claro ese ejercicio? ¿Tienen alguna duda? Voy a borrar. Bueno, pásense a la última página de los apuntes, por favor, el último ejercicio. El enlace lo puso Johan, creo. Listo. El último ejercicio dice, se lanza un objeto del origen coordenado con una rapidez inicial de sub 0 igual a 10 metros por segundo y un ángulo de 45 grados respecto al horizontal. Hallar el vector de posición y el vector de velocidad del objeto cuando se encuentra a una altura igual a h máximo medios, cuando va descendiendo. Es decir, no es en cualquier instante de tiempo, es solamente cuando va descendiendo. ¿Cómo resolveríamos este ejercicio? Así conceptualmente. ¿Qué necesitamos calcular primero? La aceleración, la gravedad, hacia abajo. Miren, voy a aprovechar este ejercicio para hacer un pequeño recorderis de cómo sería tener las ecuaciones de movimiento parabólico. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo me están pidiendo vectores, me están pidiendo el vector de posición y velocidad y casi que me piden el vector de aceleración, pero eso pues, es bastante sencillo. Voy a comenzar describiendo esta velocidad inicial. Me da la velocidad inicial como 10 metros por segundo, es decir, conozco la magnitud e incluso conozco este ángulo. Es decir, recuerden que una velocidad inicial, yo siempre, o cualquier vector, lo puedo escribir como dos vectores. Velocidad inicial en x. Bueno, vamos a escribirlo por componentes. Para y, más la velocidad inicial en y para j. Es decir, con el ángulo desde el horizontal, ese sería con coseno de teta. Para y el otro con el seno de teta en j. ¿Listo? Bien, ya tengo el vector de velocidad inicial, no velocidad total. ¿Puedo llegar a escribir el vector de aceleración? Sí. Vector de aceleración es básicamente 0 para i y menos g para j. Acabé. ¿Listo? Espero que les tengan, que lo tengan claro. Más siquiera lo sumo por acá. Ah, perdón.
Eso, en verde. Ok, si queremos el vector de velocidad, tenemos que tener en cuenta, ojo, para la coordenada en X no tenemos aceleración, por lo tanto, esa velocidad sería constante, sería v sub 0 coseno de θ, para ahí, perdón, y el tiempo. Ok, en I y menos la gravedad que la tengo acá. Perdón, el tiempo porque lo puse. Qué pena. Lo colocaba en el inicio. Bueno, velocidad constante en X y esta sí varía. Colocarla como más. Gravedad por el tiempo. Por el seno del ángulo en 4. ¿Listo? Bien. Ya tengo el vector de aceleración, el vector de velocidad. Ya cuando tenga el tiempo en el cual estamos a la altura máxima medios, lo puedo llegar a reemplazar. Conozco la velocidad inicial y me falta el ángulo. Este tiempo lo necesito, el tiempo en que la partícula se encuentra en esta posición. Caso que el vector ya me lo está pidiendo. ¿Listo? Y puedo conocer también la posición. ¿Qué sería? Este no dependía del tiempo, ahora sí. Para ahí. Más, recuerden, este está lineal, ahora va a estar cuadrático. Más, este es una constante, ahora va a ser lineal. Más la posición inicial, pero parte del piso. Así que termine. ¿Ok? De nuevo, ¿cómo haría para hallar esta ubicación cuando tenga la altura máxima medios? ¿Qué opinan? ¿Cómo hago para saber el tiempo que le demora llegar a la altura máxima medios? Utilizando la fórmula de H-max. Ok. Entonces podemos utilizar la condición de hallar la altura máxima. ¿Sí? Miren, creo que el tiempo ya no nos alcanza mucho como para hacer el ejercicio completo, pero básicamente necesitamos la ecuación de altura máxima. No sé si recuerden, pero si yo cojo la velocidad y igual a 0, es decir, esta ecuación, este pedacito igual a 0, a mí me va a salir algo, el tiempo de subida. Y esa ecuación ustedes la tienen por ahí en los apuntes. ¿Listo? Si yo cojo ese tiempo de subida y lo reemplazo en la ecuación de y, voy a obtener la altura máxima. Así de sencillo. ¿Qué voy a hacer luego con esa altura máxima? Ojo, voy a coger la altura máxima, la voy a dividir sobre 2 y la voy a igualar a esta ecuación de y. Y adivinen qué voy a sacar de esa ecuación de y. ¿Cómo? El punto que me falta. Miren esta ecuación de y. Si yo la igualo a un valor fijo, altura máxima medios, ¿qué puedo llegar a despejar de ella? Que no conozco de esa ecuación. El tiempo. Ese tiempo lo voy a llamar tiempo 2. Ya les digo por qué. Tiempo 2. Igualar la altura máxima, que la pueden sacar de las ecuaciones, de hecho por ahí ya están los apuntes, medios a la ecuación de y despejar el tiempo, me van a salir dos tiempos. Un tiempo cuando la partícula va de subida. ¿Por qué? Porque él pasó 2 veces por la altura máxima medios. Es un punto común, es un punto que se va a recorrer 2 veces. Uno de subida y uno de bajada. ¿Cuál es el punto que usted necesita, el tiempo que usted necesita exactamente? Pues el punto, o el tiempo, perdón, en el que el tiempo 2
sea mayor que el tiempo 1. Cuando usted solucione esto, le tiene que dar una cuadrática, 2 tiempos, y el tiempo que usted va a usar es el tiempo mayor, el más grande. Acabo de solucionar el ejercicio físicamente, falta el álgebra, ya la final alcanzamos. Bueno, la próxima clase ya empezamos con el siguiente tema, movimiento circular. Entonces revísenlo, por favor. ¿Listo? Luego, si nos queda tiempo ya para la semana de... Pues cuando acabamos el tema, básicamente, que vamos a hacer más ejercicios, pues podemos mirar un poquito más de ejercicios de movimiento parabólico. Les voy a colocar un taller, entonces de ahí se pueden llegar a salir preguntas. Bueno, ¿alguna duda que tengan por ahora? Ojo, escribir las ecuaciones de aceleración, velocidad y posición de manera vectorial, casi que un trabajo mecánico, ¿no? Acá que tengo, 0, perfecto, la siguiente es constante, la siguiente es lineal. Acá que tengo una constante, la siguiente es lineal, la siguiente es cuadrática. Integro mentalmente. G solita, G por T cuadrado sobre 2. Aquí no había nada, ahora hay una constante, ahora hay una constante por el tiempo. Acá casi que necesitan tener práctica, sacar el vector de velocidad inicial y armar las ecuacioncitas. Y el resto fluye, bastante fácil. Cuando tengan el tiempo 2, por supuesto que se reemplaza acá, 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 acá y ya. Si el examen fuera esto, y usted no tiene ni idea de qué está haciendo, solo para armar las ecuaciones, ya tiene bien una cuarta parte del punto. ¿Por qué? Porque la velocidad en X no depende del tiempo. Entonces no necesita calcular nada. Esta sale de una. 20 por el coseno de 45. Ah, no, 10 por el coseno de 45. Como están en el enunciado. Bueno, listo, que estén muy bien. Esto, grabas. Cuando deje de grabarme, me comparte el enlace, por favor, para descargarlo. Listo, profe. Vamos a ver si así podemos hacer la final.